Si lo pensamos un poco, nuestros tatarabuelos construían con tapia. Luego nuestros abuelos se modernizaron un poco y construyeron con ladrillo y concreto. Hoy estamos en una nueva era. Tenemos el sistema en seco, tenemos los sistemas industrializados y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Soy Julián Vélez y esto es De Construcción Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Me encuentro hoy con un gran amigo. Tengo la fortuna de coincidir con él en la empresa de Eternit y es nuestro invitado. Él es Diego Joya, arquitecto especificador. Pero bueno, Diego, bienvenido. Cuéntanos quién es Diego Joya y por qué hoy estás en el mundo del sistema constructivo en seco. Bueno, Juli, gracias antes que nada por el espacio. Creo que desde muy joven, estando en el colegio, tuve la fortuna de salir, de hacer mi primaria y bachillerato en un colegio en Bogotá, en donde salí como bachiller media técnico. Estando en el colegio, pues había la posibilidad de escoger una énfasis para terminar pues bachillerato, y yo me enfoqué por el diseño, ¿sí? Noveno, décimo y 11 en el colegio pues fue básicamente eso, empezarme a encarrilar por el tema de diseño industrial, arquitectónico, y ahí fui cogiendo pues mi camino. Y también pues la decisión sobre cuál era la carrera que iba a estudiar. Soy hijo de un carpintero, también por hecho pues también un carpintero de corazón, y de ahí pues tengo mucho de mi carácter laboral, ¿sí? Sí. Entré a estudiar a la Universidad de La Salle en Bogotá, arquitectura, en donde pues su énfasis principal era un tema social, diseño y técnico. Sí. Entonces ahí pues me gradué de la Universidad de La Salle y terminando la carrera tuve la oportunidad junto a un amigo, otro colega arquitecto, de formar nuestra oficina de diseño, dando nuestros primeros pasos en la labor. Sí. Y en estos primeros trabajos, terminando la universidad, fue que conocí la palabra drywall, la palabra que para uno desde la academia resulta una solución práctica a muchos ejercicios estéticos. Muchas veces uno desarrollando un diseño se encuentra con volúmenes, cosas acertadas o desacertadas, pero siempre la solución técnica desde la academia era, eso lo hacemos en drywall, eso lo hacemos en una de las placas que se maneja, pero sin conocer el sistema. Tuvimos temas de remodelaciones en donde pues la aplicación principal eran muros y cielos rasos. Ese era mi concepto del drywall. Empezaste a dirigir obras. Exactamente, pero Sí. Cosas muy pequeñas Básicas. sin entrar en fondo a lo que es el sistema constructivo en seco. Sí. Ya luego vino una oportunidad con un contratista de Bogotá, AMT, Robinson Romero, en donde tuve la oportunidad de participar en un proyecto, el auditorio de la Universidad Sergio Arboleda, en la 15 con 76, si no estoy mal, en Bogotá. Siendo un auditorio tan importante en temas técnicos. Exactamente. Ahí surgió realmente y se abrió como un mundo, un espectro de qué era el sistema constructivo en seco realmente. Ya. Entonces, habían aplicaciones ya mucho más adelantes que un simple muro. Eran muros con características técnicas ya muy diferenciales, hablando de aislamiento acústico, hablando de otras envolventes, trampas acústicas, una serie una carta de tipologías de diferentes tipos de muros, que en ese momento para mí fue se abrió un nuevo mundo, ¿sí? Sí. Y fue algo con lo que me encarreté completamente, ¿sí? En este proyecto pues tuve la oportunidad de conocer realmente lo que era el sistema constructivo en seco por todas sus ventajas en cuanto a temas de seguridad humana. Allá se nos pedía mucho el tema de hacer el ensamble tal cual como lo decía el certificado. Lo mismo los muros que iban a envolver el auditorio en general tenían que tener un tema de aislamiento acústico
y de acondicionamiento acústico. Pero cuando decís seguridad humana, ¿te referís a la protección contra el fuego, la sismoresistencia? Sí, exactamente. Ahí me empecé a dar cuenta y empecé a conocer que los muros con placas de yeso, que era pues el uso puntual de este proyecto, te daban muchas más alternativas y muchas más soluciones a el solo hecho de dividir un espacio con otro, ¿sí? Entonces había una interventoría que era muy juiciosa y pues con base en eso pues también empezamos a ser muy rigurosos con el contratista, ¿sí? Después de esto pues salió la oportunidad de trabajar como especificador. Para mí hasta ese punto ya era un aprendizaje muy amplio con relación a lo que uno adquiere estudiando en la universidad. Uno sale y, como lo decía, simplemente era la palabra que me servía para ciertos elementos. En este punto ya tenía un conocimiento un poco más amplio en cuanto a perfiles, tornillos y para qué me servía eso. Fue entonces cuando surgió la oportunidad con una compañía pues aquí en Colombia muy reconocida, de sistema en seco, y a nivel mundial creería yo en este momento que es la más grande, que fue Nauf. Entré como especificador y si en este proyecto en el que tuve la oportunidad de debutar en este mundo de sistema en seco, entrando como especificador a esta compañía, ahí fue que se me abrió completamente el mundo. Un tema de todas las posibilidades, que ya no solo era el tema acústico, de acondicionamiento, sino un portafolio de innumerables soluciones, ¿sí? Entonces ahí me terminé de enamorar, que es básicamente como desempeño mi labor hoy en día, ¿sí? Con base en un cariño profundo al sistema constructivo, que pues me presta tanto en el día a día la oportunidad de seguir creciendo, porque esto es de... Pero ya hoy desde Ternit. Exactamente, ya voy para allá. Pero entonces, en ese punto, la compañía muy enfocada aquí en Colombia a lo que son las placas de yeso y sus variantes y pues otras placas que manejaban en el portafolio. Duré 5 años en la compañía y luego se me abrió la oportunidad con Eternit, que es la compañía con la que laboro actualmente. Cuando estuve trabajando en Nauf desde Bogotá, tuve la posibilidad de participar en proyectos a nivel nacional. Yo cubría desde la zona norte, Bogotá también, al sur también estuve en Cali, estuve en proyectos, e incluso Medellín, y fue cuando empecé a conocer el mercado antioqueño. Actualmente en Eternit soy el especificador para la ciudad, para el departamento de Antioquia, desempeñándolo desde Medellín, ¿sí? Y pues en este momento pues ya enrollado con las placas de fibrocemento Etherboard, que desde mi punto de vista, y como suelo nombrarlas en capacitaciones, en charlas, en presentaciones con los arquitectos, la denomino un material multipropósito. Y eso me encanta, porque el mismo material me sirve para resolver y desarrollar todas las soluciones que se requieren en los proyectos. Bueno, pero no hablemos en este momento de productos, sino que démosle un contexto a los que nos están escuchando y cuéntanos un poquito qué existe hoy, o sea, cuáles son los sistemas constructivos que tenemos hoy en Colombia, con qué se construye hoy en Colombia. Bueno, esta es una muy buena pregunta. Colombia es un país muy tradicionalista en cuanto a los sistemas constructivos que se manejan. El principal pues viene siendo el tema de mampostería. Hoy en día sigue la persona que va a adquirir una edificación, que va a adquirir una propiedad, sigue llegando con el mismo tema de golpear el muro, a ver qué es eso. Y hay una percepción aún de que el sistema en seco es algo que de pronto o no es que es temporal o que no es un sistema definitivo, cuando es todo lo contrario. Entonces, Colombia, en temas de sistemas, los mampuestos pues son muy utilizados actualmente por todo el... El gremio constructor. Exactamente. Y también ve uno que, que hay mucha resistencia por los sistemas nuevos, industrializados, livianos, porque dicen, ay, se me van a meter a robar.
por la cultura que hemos tenido de pronto de delincuencia y de otros factores en Colombia. Sí, de acuerdo, es percibido de ese modo. De hecho, muchas veces nosotros nos referíamos dentro de pues, comités y asociaciones, se refería era al sistema liviano. Mira que ahora yo he repetido varias veces el sistema constructivo en seco. Ya liviano, sí, es una ventaja que en ciertos proyectos se puede llegar a explotar mucho, pero muchas veces la palabra liviano ante el usuario, la persona del común, le llega y de entrada va a ser como es algo débil, porque es liviano. Pero no, realmente no. Viendo soluciones a nivel mundial, uno puede encontrar sistemas de todo tipo, desde seguridad contra vandalismo, por decirlo de algún modo, seguridad contra el fuego, como lo hablamos hace un momento, o incluso seguridad de temas de médicos, ¿sí? Que por ejemplo es una placa que maneja NAOF. Es un diferencial, es una placa muy práctica antirradiación. Antirradiación. Ese tipo de cosas, diferentes tipos de seguridad. Entonces, eso no lo ofrecen ciertos sistemas tradicionales. ¿Qué diferencia existe para que todos nos entiendan entre los sistemas tradicionales y los sistemas constructivos en seco? ¿Cuáles son las diferencias principales? Bueno, la principal diferencia cuando se habla en seco pues viene ligado pues a su nombre. No hay altos consumos de agua. Realmente el consumo de agua es mínimo o nulo en muchos casos. Esa es una gran ventaja que pues va ligada al tema del cuidado del medio ambiente. Por otro lado está el tema del bajo peso, como lo nombrábamos hace un momento. El bajo peso sin perder claramente un tema de resistencia frente a los elementos constructivos. La rapidez, que es algo supremamente importante. De hecho, nuevamente tocando el tema de cuando empecé a trabajar en Sistema en Seco en este proyecto del auditorio en Bogotá, me surgió eso puntualmente, el tema de la rapidez. Uno como residente de acabados y residente del contratista tenía que darle pista, por decirlo de algún modo, tenía que darle pista a los instaladores, porque el sistema es supremamente rápido. O sea, ellos van incluso ahora detrás de uno, era como presionándolo a uno como que, Arqui, por favor, colabórenos para poder tapar ciertas zonas. Sí. Cuando uno como residente tenía que estar era presionando a los de las otras actividades para poder avanzar. Todo lo contrario. Entonces, eso es bajo sistemas que hoy en día se implementan de una forma muy práctica. Eso pues es una gran ventaja, ¿sí? El tema de la rapidez, y por otro lado el tema estético. Con un sistema en seco tú puedes llegar a hacer cualquier tipo de edificación. Voy a poner un referente que de pronto para muchos arquitectos es conocido, y es Zaha Hadid, una arquitecta iraquí que hace algunos años hizo una cantidad de proyectos en donde se encontraban arquitecturas muy sinuosas, con muchas curvas, cosas que tú constructivamente las ves y dices como que eso es inviable, o sea, económicamente es muy costoso y para hacerlo debe ser un problema de ingeniería. En sistemas en seco se realizaron muchos de los proyectos y se conseguía una estética de acuerdo pues, a lo que quería transmitir la arquitecta. Entonces, de ahí para allá muchas más ventajas, ¿sí? Pero principalmente eso. Yo rescato mucho el tema de la eficiencia energética que hablas ahí. Por ejemplo, el bajo peso hace que para hacer una casa no tengamos que llevar tantos carros con el material, ¿sí? Porque una casa de mampostería tradicional es bastante pesada. Con el sistema en seco van menos carros y es una menor huella de carbono. Entonces, muy interesante los sistemas constructivos en seco. Cuéntanos, Diego, en el mundo cómo se construye. O sea, Colombia, ¿estamos muy atrasados o estamos adelantados? ¿Cómo estamos en Colombia frente a los sistemas constructivos en otros países? Bueno, aquí lo voy a hablar desde dos puntos. Desde mi labor del día a día, ¿sí? O sea, lo que uno se encuentra en la calle en este momento con arquitectos, constructores y diseñadores, por ejemplo,
como también con los instaladores. Aquí en Colombia se habla de que los instaladores uno se los encuentra y le dicen a uno, llevo 20 años haciendo las cosas y así me funciona. Pero pues son en muchos casos malas prácticas que llevan a que hayan ciertos problemas a futuro, ¿sí? Entonces vamos muy ligados aquí a lo que se viene haciendo de forma empírica en muchos casos, pero pues que en cierto modo funciona, ¿sí? Cuando yo tuve la oportunidad de empezar a estudiar sistemas constructivos, por ejemplo, de Alemania o de cómo estaban ya desarrollados en Argentina o en Chile, aquí en esta parte del continente, pues uno se encuentra con que hay soluciones que llevan mucho más tiempo y debidamente detalladas hablando desde la parte técnica. Entonces, sí nos falta bastante por trabajar, es un camino largo. Yo personalmente en estos 9 años que ya llevo pues desempeñando mi función como especificador, he visto un avance sustancial en la construcción en el país y eso es muy gratificante, pues porque uno está ahí como sembrando la semillita Ya en el uno día a va día. por ciertos lugares. Aquí, por ejemplo, en Antioquia va uno por El Retiro, por Río Negro, bueno, el oriente antioqueño, y empieza uno a ver muchas casas en metal. Entonces ya uno empieza a ver otro panorama diferente. Sí, entonces es muy chévere lo que nos cuentas. Ahora sí, vamos, Diego, al corazón del tema. Vamos a hablar exactamente qué significa sistema constructivo en seco o drywall. Pues yo puedo decir que drywall es lo mismo que sistema constructivo en seco. Sí, 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 de acuerdo. O sea, drywall literal me traduce pues muro seco, ¿sí? Entonces es básicamente eso, un sistema constructivo en donde se maneja un tema de industrialización, porque son placas, perfiles que todo va ligado pues a las medidas del material y que lleva a estos beneficios que venimos hablando, ¿sí? De bajo peso, de resistencia, de aislamientos térmico y acústicos, de seguridad humana, de rapidez. Entonces podemos decir que el sistema constructivo en seco es un conjunto de varios elementos, ¿sí? Entre ellos las placas que mencionabas. De acuerdo, sí, 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 de acuerdo. Hay que rescatar el tema de las ventajas, ¿sí? Las ventajas que muchas veces el usuario final no las ve, pues porque el resultado que se le entrega a él es su muro pintado de blanco, ¿sí? Sí. Estucado, enlucido, pero no ve más allá que hay. No ve de pronto un tema de aislamiento térmico y acústico con ciertos valores que se pueden conseguir con el sistema en seco, que con sistemas tradicionales no se llega, no se alcanza a cubrir esos datos, ¿sí? Entonces es importante por ese lado rescatar esa parte de los diferenciales. Hay muchos diferenciales en cuanto por ejemplo, como se mide un tema de aislamiento acústico, un STC, y la capacidad que tiene un muro de un bloque versus un muro básico de un sistema en seco con placas de yeso, con placas de fibrocemento. Hay mayor porcentaje de aislamiento acústico. Nada ¿Por más qué? de... ¿Por qué tenemos que pensar hoy en día en ese aislamiento? ¿Por qué? Porque es Mira, importante pensar, o sea, yo te entiendo lo del STC, pero para la persona que nos escucha, que no sabe mucho del sistema constructivo en seco, que quizás lo está vendiendo en su ferretería, o que quizás es una persona que quiere hacer una obra, porque es importante que hagamos un aislamiento. bueno, mira, eso va muy ligado al tema del confort, ¿sí? Calidad de vida, Sí. calidad de vida. Muchas veces nosotros como seres humanos nos acomodamos a las situaciones, al ambiente, ¿sí? Pero el ejemplo que uno siempre pone es un hotel. Cuando tú vas a un hotel y vas a descansar, pues quieres pues básicamente un espacio que te ofrezca eso, la posibilidad de descansar. Tú no quieres ir a un sitio donde de pronto hay una fuente sonora cercana y no te deje descansar, ¿sí? Entonces, en el día a día posiblemente nos acomodemos a ruidos, no sé, de la vía que está cercana, de la construcción que está cercana a nuestras edificaciones. Y eso
a fin de cuentas y según estudios, pues nos lleva a un estrés que muchas veces hasta es imperceptible, ¿sí? Pero no es lo mismo trabajar en una oficina en tu casa con un ambiente controlado a que estés también en tu casa, pero en la misma oficina, pero escuchando todo que suena de aquí a allá. No va a ser el mismo tema de concentración. Incluso hay casos ya hablando de confort térmico y acondicionamiento interno de aulas y auditorios, en donde, por ejemplo, no es el mismo porcentaje de concentración de los alumnos Sí. en un aula que esté acondicionada a una en donde todo sea material reflectivo Donde hay y más reverberancia. más reverberación, exactamente. Entonces, hasta ese punto uno puede llegar. O sea, hay estudios muy amplios que nos hablan sobre todo esto y las ventajas que hay, solo hablando de la parte acústica, ¿sí? Cuando nos vamos ya a la parte normativa, pues en Europa, que es donde está más desarrollado el sistema, tú puedes encontrar en los planes de ordenamiento, por ejemplo, urbanos, las zonas delimitadas y cuáles son los aislamientos acústicos que las edificaciones deben tener. O sea, a eso es que uno tiene que llegar. Si es una zona residencial, pues tienen que los muros, las edificaciones, contar con un aislamiento acústico, un STC, para que las personas estén en su edificación con un espacio confortable y que tengan una buena calidad de vida. Y lo otro es, que te iba a preguntar también, ¿cómo es el tema de aislamiento térmico cuando estamos en un mundo donde el cambio climático nos está afectando? Bueno, por ese lado también me parece maravilloso el tema de que normativamente pues ya hay unos primeros pasos en Colombia llevando a eso, a controlar las edificaciones para que ciertos tipos de fachadas puedan, puedan también contar con un aislamiento térmico, ¿sí? Sí. Eso pues nos lleva, bueno, cuando entramos a hablar de sistemas en seco y sistemas multicapas que se agregan a esto, pues es un portafolio muy amplio. Aquí es importante señalar que en el ámbito de la especificación, en el día a día de nosotros, esto es un trabajo en equipo. Esto no solo es de una compañía ahí remando porque el sistema mejore, no, estos son muchas compañías que van desde los aislamientos, las fibras de vidrio, los perfiles de acero galvanizado. Esto es súper importante. Entonces, no es solo uno como el especificador de la placa, sino vengan todos los fabricantes del sistema, porque también están los que hacen las masillas y los que aplican los diferentes temas de acabados. Es un portafolio muy amplio. Pero a lo que voy es que de la mano y trabajando en equipo, pues actualmente hay muchos sistemas y muchos casos de éxito en donde ya uno puede hablar de edificaciones que tienen un consumo energético, digamos, en temas de aires acondicionados muy bajo, y pues eso es algo que se proyecta en la vida útil del proyecto. O sea, ¿Sí? sí o sí para una certificación LEED o esas certificaciones verdes que existen hoy en día, hay que contemplar un sistema constructivo en seco. En la mayor proporción, el mayor número de casos de edificaciones de este tipo, sí hay participación normalmente de sistemas en seco, en donde hay diferentes tipos de fachadas que son sistemas en seco, pero que me brindan un confort y un aislamiento térmico hacia las edificaciones. Y eso es algo que se puede llegar a medir en años, en tiempo. ¿Cuánto me estoy ahorrando yo si le pongo cierto tipo de fachada en un año, en 2 años, por no estar prendiendo el aire acondicionado? Algo tan sencillo como eso. Entonces, desde ahí entramos en diferentes tipos también de certificaciones en donde uno puede llegar a hacer esa trazabilidad, que esto pues también va muy ligado también desde la misma fabricación de los materiales. Desde la fabricación de los materiales, lo que tú dices hace un momento de la huella de carbono que puede dejar el solo tema logístico, Sí. todas esas cosas, el reciclaje y el porcentaje de reciclaje que puede tener cada uno de los materiales. Es un tema muy amplio, pero normalmente sí brinda unas grandes características el sistema en seco con relación a todas las certificaciones que se están llevando a cabo en el país en este momento.
Digo, ¿y en qué tipo de proyectos se adapta mejor este sistema constructivo? ¿Solo en vivienda o también institucional, industrial, comercial? Como lo decía en un principio, y por algo por lo que me gusta tanto el material actual con el que pues trabajo, que especifico, la palabra multipropósito, ¿sí? Los sistemas en seco me sirven pues para cualquier tipo de edificación, ¿sí? Y también para cualquier tipo de uso dentro de las construcciones. No son solo muros, fachadas o cielos rasos o cubiertas, no, se pueden hacer cualquier tipo de aplicaciones entre pisos, pisos técnicos con diferentes condiciones. Entonces, realmente va ligado a todos los usos. Se pueden conseguir todos los usos. Ya es un tema más bien cultural de dónde los constructores y hasta dónde quieren llegar para poder implementar los sistemas a los productos que ellos ofrecen. Ya, mejor dicho, cuando tú das una capacitación, por ejemplo, de sistema constructivo en seco, tienes que hablar de absolutamente todos sus componentes, no solamente el producto que tienes como Eternit, sino de perfilería, ¿de qué más? Sí, de acuerdo. Ahí es importante el tema de la subestructura, la estructura de acero galvanizado. En Antioquia actualmente que se ve tanto el steel framing, pues hablar un poco sobre este tipo de paneles. Un momentico, dijiste steel framing. Explícanos qué es steel framing rápidamente, porque es que se quedan ahí como pensando qué es eso. Bueno, el steel framing es cuando la concepción del proyecto se tiene desde un principio con perfiles de acero galvanizado, pero con componentes estructurales. No es una edificación que tenga estructura de concreto, ni estructura, pues bueno, de acero negro en cuanto a vigas y columnas, sino que todos los elementos de la edificación vienen siendo estructurales, o bueno, en su mayoría. Las fachadas, muros internos. De ese modo lo que se consigue es que en acero galvanizado estructural se puede llegar a ejecutar toda la edificación, ¿sí? De una forma mucho más rápida, porque esto ya me llega todo precortado, preavellanado, llega marcado. Es como el ejemplo que siempre se da, es un Lego. Es un Lego que llega Con instrucciones. para armarse exactamente con instrucciones, y luego pues ya vienen temas de aislamientos, envolventes y demás. Y ya ¿Sí? en Colombia existen empresas de steel framing. Sí, hay bastantes compañías con las que pues trabajamos de la mano, como lo decía hace un momento. No es una labor de solo uno como fabricante de placas, sino que es con las manos, venga y vamos a tal proyecto, o nos llevan a nosotros, y así. Es un dar y recibir para que crezca el sistema. Entonces, pues en ese orden de ideas, sí, en una capacitación que surge para cualquier perfil de la construcción, para cualquier actor de la construcción, entramos a hablar desde lo que son los perfiles de acero galvanizado, las fijaciones, que pues es un mundo muy amplio, temas de aislamientos, fibras, poliestirenos, de cualquier cantidad también de materiales que hay, y temas de acabados, ¿sí? Entonces, no solo es entrar a hablar de nuestra placa sustrato envolvente, sino es entrar a hablar de todo el sistema. Entonces, tiene que haber ahí, en cierto modo, un conocimiento que me envuelva todo para poder transmitir la esencia de todo el sistema. Diego, todo esto que nos cuentas me parece muy interesante y cómo podemos aterrizarlo hoy desde Eternit. ¿Qué ejemplos o qué proyectos conoces en Colombia que nos puedas contar para que todos nos entiendan? Bueno, creo que hay bastantes referentes. He tenido la fortuna de participar en varios de ellos en baja o en gran medida. Eh, pero, por ejemplo, recuerdo mucho tan pronto entré a Eternit, el primer proyecto en el que tuve la oportunidad de participar eran unos pisos técnicos para la Universidad Digital en Medellín. Me pareció un proyecto súper interesante en la ejecución de estos entrepisos, de estos pisos técnicos, porque fue muy rápida la ejecución, sumada pues a la gran ventaja que tiene
llevar esos pisos elevados para el tema de paso de redes y la rapidez de ejecución. Fue muy, muy gratificante como empezar a explorar esa nueva aplicación, ¿sí? Cómo se hace un entrepiso con los materiales y las posibilidades que hay de ahí hacia arriba. Tengo casos, por ejemplo, continuando hablando de entrepisos, en donde al oriente antioqueño, que se ve tanta vivienda rural en muchas parcelaciones, uno se encuentra con viviendas, edificaciones que son elevadas del suelo, ¿sí? Son plataformas en donde también se tiene que pensar un poco en el aislamiento la parte inferior de estas edificaciones, ¿sí? De cómo, por ejemplo, trabajando con aislamientos tipo polisocianurato, paneles PIR, espumas, cómo se consiguen beneficios de aislamientos para los pisos, que muchas veces cuando hablamos de aislamiento es como que uno inicialmente se va a las cubiertas, luego a las fachadas, pero en estos casos como que también he tenido experiencias con referentes de este tipo. También algo que recuerdo puntualmente y que me pareció muy, muy, muy bonito fueron las oficinas en Corteza, las oficinas del Grupo Familia. Un proyecto muy Es en Río bonito. Negro. Es por Vía Palmas, llegando a la entrada al túnel. Ah, por Palmas, Medellín. Es un proyecto bien interesante porque viene con una especificación de acondicionamiento acústico. Entonces allá había una serie de aplicaciones de cielos rasos, fonoabsorbentes, con diferentes diseños, revestimientos de muros con maderas de aislamiento acústico y de acondicionamiento, y también eran pisos técnicos, entonces era como una suma de todas las aplicaciones. Y yo creo que en general el día a día, la vivienda en general a nivel país, todos los cielos rasos, cuando el perfil de la edificación, cuando el perfil de la vivienda lo requiere, que no es una vivienda que está directo con el acabado directo a la placa, tienen cielos rasos. Y los cielos rasos pues, son un sistema en seco, que es el mayor porcentaje de uso de la aplicación. Entonces, de ahí para allá, yo creería que podría seguir hablando de más referentes. No, son muchos, son muchos. Esos. Yo sé que Sí. son muchos y sería muy bacano más adelante lograr conversar de más ejemplos. Para ir cerrando, quiero darle un poco de visión a esta conversación y te quiero preguntar cómo es los sistemas constructivos en Colombia dentro de 10 años y qué papel van a jugar los sistemas constructivos en seco. Bueno, yo creo que, como lo decía al principio, ya llevo 9 años en esta labor y en este mundo de la construcción en seco, y he percibido, he notado el avance, el desarrollo que ha tenido el sistema y lo que le ha sumado pues, a la construcción en Colombia. Yo creo que el sistema en seco en 10 años en Colombia va a tener un crecimiento exponencial, o eso es lo que yo vengo viendo, ¿sí? Como que cada vez se acogen mejor los sistemas, para el cliente final se tienen en cuenta mucho más todos estos beneficios. Entonces creo que en 10 años va a haber un avance bien, bien interesante, y creo que va a haber mucho también de aplicaciones industrializadas. Bueno, el caso que ya uno ve en otros países de hagamos cierto elemento desde la bodega y ya lo llegamos a la construcción para ponerlo, ensamblarlo y tener procesos mucho más rápidos, ¿sí? Que pues obviamente engloba muchos factores, pero creo que para allá vamos, puesto que ya hay compañías que lo están haciendo, otras que lo están intentando, pero siempre hay una exploración, y esto lo veo mucho en los últimos años, como que consideraría que para allá vamos. A nosotros nos ven mucho personas del canal ferretero. ¿Qué le dirías tú, Diego, a los ferreteros sobre el sistema en seco? Sí o sí, ¿qué productos deberían de tener? Bueno, creo que para los ferreteros, que pues bueno, es parte fundamental de nuestros clientes, ¿sí? Hay que empezar a ver un poco más, digamos, en cuanto a estas placas especiales, ¿sí? Que no es solo contarle al cliente final como que existen placas con ciertas características técnicas,
o estéticas, sino que tratar también de tenerlos disponibles. Y algo muy importante es pues, la estructura, el acero galvanizado, las estructuras, la subestructura sobre la que se arma el sistema, porque en muchos casos se habla de las aplicaciones más sencillas, pero las que tienen mayor complejidad no necesitan los mismos, bueno, necesitan mayores características en cuanto a dimensiones, calibres y demás. Eso, por ese lado, creo que es importante por parte de los ferreteros que le tengan un poco de fe al sistema y a esas Un aplicaciones poquito más de apertura. exactamente, y a las aplicaciones más complejas, que se den cuenta que también hay un mercado ahí, también está el instalador que es juicioso, que cuando se le da la recomendación, él utiliza el tornillo, utiliza los perfiles con el calibre que se debe utilizar. Y en muchos casos, con nuestros amigos ferreteros, pues se da eso, que uno hace la recomendación, pero cuando el cliente va y pregunta, bueno, necesito tal tipo de perfil para poder fijar la placa Etherboard Design, por ejemplo, en mi proyecto, pues que tengan los perfiles, que tengan las fijaciones, que tengan los sellos que se recomiendan, Sí. que tengan las membranas que tanto recomendamos, que si hablamos en una capacitación de aislamiento térmico acústico, pues que tengan la lana de fibra de vidrio que se les cuenta para lo que sirve, porque de nada sirve pues que vayamos y contemos un poco de cosas y situaciones y ventajas cuando no tenemos los elementos que me llevan a hacer posible esas ventajas. Sí. Creo, Diego, que nos queda clarísimo que la construcción está viviendo un cambio profundo y que el sistema constructivo en seco no es una tendencia, es una oportunidad de hacer las cosas diferentes, hacer una construcción más sostenible y amigable con el medio ambiente. Diego, muchas gracias por aceptarme la invitación y por compartir tus conocimientos. Gracias, Juli, a ti, y espero que el video pues le llegue a muchas personas y que apoye el canal. Muchas gracias.